y le vamos a dar la bienvenida al licenciado Israel Abreu Rosario, quien es contador, experto en finanzas e impuestos y miembro de la Comisión de Finanzas del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido a este esfuerzo de síntesis y revista 110, Israel. Que le está quedando muy bien, Michelle. Gracias por invitarme, don Andrés Terrero, Michelle, Carlos y a la señora Marcela. A su orden y a su disposición aquí, como siempre. Andrés. Yo quiero pedir disculpas a Israel porque lamentablemente no podré estar en la entrevista porque tengo compromisos laborales, tengo que moverme porque estoy lejos de la oficina. Entonces me pierdo la oportunidad de conversar con usted un tema tan importante como el tema de las AFP y el tema de otros temas políticos y económicos que circundan alrededor de todos nosotros. Pero creo que lo voy a ir oyendo en el radio. Si puedo, me conecto, y si puedo participar en alguna cosa que quizás sea importante que yo pregunte o que yo tenga alguna duda, si lo puedo hacer, lo hago. Pero quiero primero que me disculpe formalmente ante usted y entre los televidentes porque no voy a estar. Bien. Israel, el tema político en este momento, la parte económica realmente y del manejo de la pandemia trae problemas económicos, trae una crisis económica. Usted es experto en impuestos y miembro de la Comisión de Finanzas del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Es fácil meterse en un proceso electoral sabiendo en cómo va a dejar esta crisis a la República Dominicana, que todavía no se sabe ni cuándo se van a terminar las ayudas, ni de dónde van a salir los recursos, y mucho menos que cuándo se va a activar? Ok, vamos a abrir los aeropuertos y vamos a abrir los turismos, pero ¿cuándo vendrán los turistas y los dólares? ¿Y cuándo vendrán las remesas? Hablar un poquito de este análisis que como profesional debemos hacer de lo que es la economía dominicana vinculada con la política. Definitivamente, Michelle, como profesional y como votante inclusive, tengo que analizar desde esa perspectiva lo que está pasando electoralmente. Inclusive al momento de decidir como votante por quién voy a votar, al momento de enfrentar la situación económica que República Dominicana va a vivir al respecto de los embates económicos como secuela de esta pandemia. Que todavía yo soy de opinión que República Dominicana no estaba preparado para abrir la economía en ninguna de sus fases, pero que quizás por algunas presiones económicas, políticas y sociales, el gobierno se vio en la obligación de abrir, pero estoy convencido de que existe la posibilidad que en el cortísimo plazo, 2 o 3 semanas, haya que darle para atrás todo. Sí, definitivamente. Una muestra de eso han sido las imágenes que han salido, que son las que han pululado. Fue desastroso lo que pasó el miércoles en términos de aglomeración de personas. Entonces, definitivamente, como votante y como profesional de las finanzas, se necesitan políticos al frente del Estado Dominicano, un gobernante que tenga la suficiente responsabilidad para asumir con interés a la situación que va a tener República Dominicana post pandemia. Si vemos los análisis, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas al respecto de las recaudaciones, ya tenemos casi un 10% del presupuesto de ingresos dineros que no se han recibido, casi 100,000 millones de pesos que se han dejado de recaudar. Partiendo de esa premisa. Pero en sentido general es importante que la gente tenga la suficiente conciencia de que al final todos los ciudadanos dominicanos vamos a terminar pagando el costo de esta pandemia, el costo de esta enfermedad. Lo que no se puede definitivamente, al margen de que en este momento estemos viviendo una situación electoral y que necesita el país elegir nuevas autoridades, no se puede relajar esto en función de la situación política electoral que estemos viviendo de manera momentánea. De aquí, Michelle,
mi columna del Nuevo Diario, publiqué mis consideraciones al respecto de una cosa es AFP y otra cosa es demagogia política. Si nosotros nos embarcáramos en la entrega definitiva de ese 30% de las AFP, República Dominicana acrecentaría su situación desde el punto de vista económico, acrecentaría el problema. Israel, mira, yo creo que ese es un tema que nosotros debemos de realmente tratarlo un poquito contigo, que ha sido, que maneja también el tema y que creo que hay una posición lo mejor posible para que la gente entienda que una cosa que se plantea como algo bueno, no necesariamente es así. Puede ser demagogia política o todo esto, porque decirle a una persona lo primero, que quien te va a dar el dinero para que viva un mes es tu propio ahorro, ¿verdad? Así es. Y no el gobierno. Eso es, y que con eso se va a resolver el problema. Yo creo que eso se lo están diciendo a una gente que no tiene ni conocimiento de lo que tiene adentro. Aparte de otros factores que yo quiero que tú me los analices desde el punto de vista financiero, porque vamos a hablar un poquito también del fisco. En la parte de la tesorería, de la seguridad social, y es, estos fondos, lo primero es, no están colocados a corto plazo. Que lo tiene el gobierno y el Banco Central. No. Esos fondos lo tiene colocado, lo tiene a 6 meses, a 1 año, a lo que sea. Tú no es que puedes venir mañana y decirle, dame el 30% de lo que tú tienes ahí. Pero tampoco una economía resiste que tú cojas 170,000 millones y se lo ponga al sistema. Si yo me acuerdo cuando le pusimos los 55,000 millones de Baninter que se devolvieron, así fue. En aquella época explotó el dólar y se puso al 60, brincó 20 de golpe. Así entonces, imagínate los factores negativos, así como habría entonces que sustituir para devolver esto, el gobierno lo va a conseguir el dinero, va a salir con bonos de Hacienda y del Banco Central, van a salir al exterior a buscar esos fondos y vamos a tener, a lo mejor ayudan más porque hay que buscarlo en dólares para pagarle ahí, porque se van a conseguir, porque nosotros nos prestan de una vez y eso lo que van a hacer son 3,000 o 4,000 millones de dólares. Te pregunto, ¿qué pasa que los políticos no han sabido explicarle a la gente de forma correcta el efecto que tiene hasta en la tasa de cambio? La devolución de estos fondos, y que total es un fondo transitorio tuyo mismo. Así es. Voy a explicar 5 puntos claves que sería bueno que la gente tuviese claro y explicarlo de manera lo más didáctica posible. El primer punto es el tipo de cambio. Estamos hablando que los fondos de pensión actualmente son alrededor de 716,000 millones de pesos. Si eso lo traducimos al 30%, estamos hablando de cercano a los 200,000 millones de pesos que entrarían de un solo golpe a la economía. Eso es lo primero. Se espera que una transacción como esta, al respecto de que las AFP, que según el artículo 97 de la ley 8701, establece en su artículo 97 en cuáles documentos comerciales o papeles comerciales las AFP van a invertir ese dinero. O sea, ese dinero no está en una caja fuerte, como tú estableciste muy bien. Eso es lo primero. Se espera que en las primeras 2 semanas de una decisión como esa, la tasa de cambio que hoy está a 17, existe la posibilidad que se duplique en un 100%. O sea, que estaríamos pagando cerca de 100 pesos por dólar en los primeros días. Para que el ciudadano que está viendo ese programa, eso significa que si usted está pagando gasolina a 160 pesos el galón, existe la posibilidad que usted lo esté pagando a 300 pesos solamente el combustible. Después, agréguele a eso que hay espérate, y que está bajita ahora por el tema, pero si tuviera 200 pesos como está normal o 210, fuera 400 que lo vamos a pagar. Entonces, si está pagando un plátano a 20 pesos, lo va a pagar a 30 o a 35 inmediatamente. Pero los plátanos no se compran en dólares. No, pero y el componente del transporte que gasta combustible, y el vehículo que hay que comprarlo en dólares, los repuestos y todo ese tipo de variables. Pero agréguele a eso, ¿verdad?
la tasa de cambio, el tipo de cambio, automáticamente los niveles de inflación son directamente proporcional a la cantidad de dinero que se le inyectaría a la economía, que es un dinero de por más que es inorgánico. Porque lo que van a hacer las AFP, que no tienen ese dinero en una caja fuerte, van a ir al Banco Central, van a poner como garantía los mismos préstamos o los mismos papeles comerciales en lo que han utilizado ese dinero, y el Banco Central tendría que emitir dinero inorgánico para circular. Ahora bien, cancelarle anticipado las inversiones que tienen las AFP en Hacienda en el Banco Central. Que tampoco tiene el dinero, el Banco Central no lo tiene en una caja fuerte ese dinero. Ese dinero fue invertido y ha sido explicado en cuáles variables. Entonces, agréguele a eso entonces que constituye una irresponsabilidad el querer cargarle al 26% de la población dominicana, que es la que activamente labora en República Dominicana y está formalmente registrada en la TCS, en la Tesorería de la Seguridad Social, el 26%, Michelle, cargarle el 100% de la pandemia y que además tengan que pagarlo de sus ahorros. Eso es un somero disparate, definitivamente. Y al final, en buen dominicano, aquí como un ciudadano común y corriente, si yo, que soy un ciudadano que devengo 30,000 pesos mensuales y que voy a recibir a los 65 años el equivalente al 60% del salario promedio. O al 40%, porque hay muchos estudios que dan hasta el 40%. Ok. Perfecto. Ahora tú le estás quitando los primeros 10 años de ahorro. Bueno, entonces, para que usted entienda, entonces ese 30%, el equivalente a lo que pretenden entregarle algunos diputados, lo estoy comprometiendo. Los ingresos futuros que voy a recibir por concepto de pensiones cuando tenga 65 años. Entonces hay ciudadanos y hay legisladores, considero yo, de manera irresponsable, que están pensando en el inmediatismo, en resolver una situación puntual que no van a resolver tampoco. Porque en la inmensa mayoría ya sabemos que se va a disparar la tasa de cambio. Pero ¿qué va a hacer ese ciudadano, en este caso yo, que me puse de ejemplo? Con ese dinero que voy a cobrar, suponemos que yo tenga un porcentaje alto en función de mi salario, tengo 1 millón de pesos ahorrados en mis fondos de pensiones y me van a entregar 300,000 pesos. Yo tengo que comprar un aire que se dañó en la pandemia. El aire, el carro, los repuestos, ropa. Y al final de los primeros 30 días... No voy a hacer nada de lo que debía hacer porque ese 30% representa para el 80% de los ahorrantes no más de 30,000 pesos. Así es. Entonces, ni habré resuelto mi situación de pandemia ni mi situación económica, porque vuelvo y le repito, Chile ya tuvo que revertir la cuarentena, por ejemplo, que es un país con niveles de educación promedio más altos que República Dominicana, y tenemos que reconocerlo eso, porque tampoco podemos llamarnos a engaño. Entonces, existe la posibilidad de que la pandemia, al margen de que tenemos situaciones climáticas que nos agregan valor en función de la expansión de la pandemia, eso no necesariamente implica que nosotros andemos por las calles acumulándonos, violando las premisas sanitarias que han establecido los funcionarios. Entonces, los funcionarios o las autoridades sanitarias. Entonces, en ese sentido, definitivamente, y aquí voy a tocar un poco el tema político, porque cuando voy a decidir por quién votar de manera responsable, y podemos tildar en alguna medida al gobierno de Danilo Medina político, en alguna medida, pero en este caso de manera específica, y yo creo que en sentido general, ha actuado con mucha responsabilidad. Porque si desde el principio que se tocó ese tema del 30% de las AFP, sin medir las repercusiones de una decisión como esta, yo como gobierno, si lo hubiese querido utilizar como promoción política, como un objetivo político que me agregue valor, estuviera hablando no del 40, no del 30, tal vez del 40 o del 50%. Entonces, definitivamente, decisiones como estas son las que ponen en entredicho por quién y cómo voy a votar en las próximas elecciones al respecto de los legisladores que van a crear las leyes
a crear los marcos regulatorios de la economía y de la sociedad en República Dominicana, así como del presidente que va a ejecutar el presupuesto y las políticas de bienestar social. Israel, definitivamente, adelante. ayer, tú estás hablando de los legisladores, ayer hubo unos legisladores que llevaron una propuesta ahora en medio, 30 días antes de que se acabe ¿cómo se llama? El periodo de ellos, porque ellos no pueden legislar hasta el final, yo creo. Así es. Y una propuesta por fin para crear el seguro de desempleo, el tema de cuando hay, se pueda tener un fondo para este tipo de catástrofe dentro de la seguridad social, pero no tocaron el tema de lo que dice la ley, que había, para tocar esos temas había que tocar el tema de la cesantía. Así Entonces, es. todo lo que están haciendo, tú te das cuenta, estés de acuerdo o no, de que es un tema político, de que no tiene ninguna iniciativa para mejorar la calidad del dominicano, sino para hacer demagogia. Así es como lo escribí. Una cosa es AFP y otra cosa es demagogia política. Entonces, si el hecho es beneficiarse políticamente, Danilo Medina y su gobierno no está haciendo eso. Yo puedo tener serias diferencias con el gobierno, pero en este caso de manera específica y en sentido general, no lo hay. No lo hay. Entonces yo creo que es una oportunidad inclusive al respecto de los electores de República Dominicana. Sopesar una cosa y la otra. No es posible, como te decía, que el 26% de la ciudadanía activamente laboral, que es la que aporta, vaya a pagar el 100% de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que manejar y pensar qué tan seria es la propuesta para resolver el problema de la pandemia en República Dominicana y sus repercusiones económicas. Entonces, definitivamente, hay que apoyar al gobierno en las decisiones que está tomando, y ser inclusive hasta medidos al respecto de las ideas que tratamos de vender como políticos en sentido general. Porque las repercusiones ya se están tomando, ya República Dominicana tiene situaciones de devaluación de la moneda. Ya tenemos un tipo de cambio de 57 por 1, cuando a principio de año estaba en 53. Bueno, gracias a Dios tenemos el problema en un 90% de los suministros alimenticios, que gracias a Dios la economía la está produciendo y tenemos relativa estabilidad de precios. Pero tenemos que tener conciencia, inclusive a la hora de comprar cualquier objeto que represente en alguna medida la erogación de $1 hacia el extranjero. Y eso debemos hacerlo todos los ciudadanos responsablemente. A la hora inclusive hasta de comprar por internet una simple mascarilla. Decidir si la vamos a comprar en el mercado local, hecha por un sastre o por una modista como la que usted mostró, que está bastante bien hecha, o pedirla por Amazon y comprometer nuestros ingresos futuros en dólares. Entonces, eso es un trabajo de responsabilidad ciudadana en sentido general, porque somos los ciudadanos quienes consumimos en dólares o en pesos y lo decidimos todos los días. Vimos que la Comisión de Seguridad Social aprobó el informe, pero vuelvo y le digo, con sus componentes políticos. Con esto tampoco, y esto porque voy a ser legislador, con Dios delante, a partir del 16 de agosto, y voy a representar la circunscripción número 3. Esto no necesariamente significa que la ley 8701, en su parte relacionada con las AFP, con las ARS y con los seguros de riesgos laborales en sentido general, porque esto es un riesgo laboral lo que está viviendo la República Dominicana, una pandemia, no necesite ser revisada en sentido general. Con esto yo no estoy diciendo que Israel Abreu está 100% de acuerdo con lo que es la ley de seguridad social, no. Y sobre todo porque soy un emprendedor también, tengo mis propios proyectos económicos. Y sé las peripecias que tiene que pasar un ciudadano para lograr que una empresa, que un pequeño proyecto pase el periodo de incubación, que son 5 años. Entonces, sí, Israel, ya que tú mencionaste lo de el tema de tu presentación como candidato a diputado en este periodo, yo quiero decirte que conversamos ayer y que conoces al dedillo
porque lo vives dentro de tus empresas y tu proyecto todos los días. Una de las interrogantes más grandes que viene, y en eso te iba a hacer mi pregunta final, es el tema de que con la extensión del FASE y de estas etapas o fases que ha hecho el gobierno de cómo se desmonta todo para poder, desescalamiento, para poder activar la economía, se han prorrogado el FASE por un mes más, pero vemos algunos sectores que están cerrados hasta, por ejemplo, el sector de casinos y juegos y diversión está cerrado hasta el 24 de agosto. Entonces, oigan bien, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses cerrados. Entonces, y el FASE ahora extendieron un tercer mes. Te hago el comentario porque hice una investigación ayer y me sentí muy bien, ya que la seguridad social y los sectores que la componen están preocupados y van a tratar de extender por lo menos hasta junio el hecho de que a los empleados suspendidos, abril y mayo, que se vayan a un mes más, a junio, se le extienda el seguro de salud que lo habían aprobado en el Consejo de la Seguridad Social por 60 días, que lo extiendan por 30 días más con cargo al gobierno dominicano como se hizo en el mes de mayo. Eso yo creo que es una muy buena iniciativa y yo quiero saber cómo tú ves todos estos erogaciones que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, todo el mundo creía que las ARS habían donado el dinero de ese mes. No, el gobierno pagó el mes de mayo por las ARS. Ahora posiblemente paga el mes de junio a quien esté en fase y a quien esté suspendido. Y en adición, este dinero que se ha dado a nivel de fase, quédate en casa para ti o para ti, estos planes, como financiero, ¿cómo tú entiendes que se deben de mantener? Por ejemplo, si los hoteles abren la diversión abre en julio y hay empleados del sector diversión que están en fase, ¿le debiéramos dejar ese programa hasta julio a la gente que están impedidos de abrir? Así es, estoy totalmente de acuerdo y son iniciativas responsables. ¿Que necesiten cierto nivel de supervisión? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero son iniciativas responsables y que vienen a paliar la situación de manera global. FASE establece un proceso de depuración en el cual el sistema define aleatoriamente no, en función del cruce de informaciones que hay entre la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y las instituciones que reportan, quiénes van a ser beneficiados. Bueno, nadie puede estar duplicado. Exactamente, por poner un ejemplo. Entonces, esas son iniciativas responsables que debemos apoyar y que van a enfrentar de manera general la situación que vamos a vivir los ciudadanos dominicanos. Y yo lo pongo como un ejemplo. Tú sabes, un ciudadano promedio, clase media alta, puede tener $1 millón de pesos en una caja de zapatos en su closet. Y un ciudadano clase media baja y quizás baja puede amanecer con 200 pesos en los bolsillos. Y al final del día, ninguno de los dos van a poder irse a un restaurante a comer. Ninguno de los dos van a poder salir después de las 7 de la noche. Ninguno de los dos van a poder salir sin una mascarilla y sin guantes. Entonces, no es una situación de cuánto voy a tener en el bolsillo, sino de resolver la situación puntual, que es como debe verlo el gobierno, en función del interés de preservar el bien común, de que se observe que la salud sea lo prioritario, porque definitivamente todas las agendas legislativas sobre el planeta ahora mismo están enfocadas en el bienestar del ser humano. Sin seres humanos no hay Estado y no hay gobierno. Entonces, iniciativas como fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para ti son iniciativas responsables. El pagar el per cápita de todos los ciudadanos dominicanos, que tenemos el derecho de recibir salud provista por el gobierno, al margen de que trabajemos o no, es una obligación por parte del Estado, es una iniciativa responsable. Por eso critico que querramos cargarle al 26% de la población activamente laboral el costo de la pandemia y que además tengan que pagarlo con sus ahorros. Ellos no saben, quienes están apoyando esta iniciativa, el sacrificio que están haciendo, comprometiendo
sus ingresos futuros cuando lleguen a la mayoría de edad, Michelle. Así que considero que deben extenderse los plazos y que además los ciudadanos debemos estar preparados para que lamentablemente, si no nos educamos al respecto de que vamos a tener que vivir, como dijo el presidente, con la covidianidad, a cierta distancia uno de otros, con mascarillas y guantes y con manitas limpias donde quiera que nos movamos. Entonces, definitivamente, esto va a haber que reversarlo y tomar iniciativas más críticas, como en otros países de la América Latina, como en Colombia, que los ciudadanos para salir a la calle deciden si son hombres o mujeres primero y la terminación de su ID, de su cédula, pares o nones. Yo creo que República Dominicana, si no establecemos la prioridad de la situación sanitaria que tenemos, existen altas probabilidades de que nos veamos envueltos y que tengamos la conciencia también de que esta pandemia la vamos a terminar pagando los dominicanos con nuestros impuestos tarde o temprano y que las únicas fuentes de estabilización económica que tiene el gobierno ahora mismo lamentablemente es la colocación de bonos a nivel internacional para tomar prestado y compensar un poco la balanza de pago, por poner un ejemplo, que eso lo va a hacer cualquier gobierno. Escuché que Terrero lo citó brillantemente. Definitivamente eso va a ser así. No importa quién venga. Y si viene un gobierno despilfarrador, ni Dios lo quiera, definitivamente la situación se acrecentaría. O con poca experiencia. En un alto porcentaje. Bien, finalmente, licenciado, usted no ha querido hacer demagogia con su artículo ni con su candidatura, pero en la parte final, y todo lo está manejando dentro de los parámetros normales de los temas que se deben de tratar en este momento. Pero en la parte final, decía ayer un candidato, no se puede hacer campaña no deberíamos hacer campaña en este momento, pero las elecciones son el 5 de julio. Entonces, hay que ver si nosotros, fuera de los temas de pandemia y ya con la situación que hay, si el que lo quiere conocer a usted, ¿qué usted le dice para el 5 de julio con respecto a su candidatura en la parte final? Como te dije anteriormente, no quiero hacer demagogia con la política, pero definitivamente el ser humano es político en sentido general. Y al respecto de mi candidatura, mis 3 ejes fundamentales, hasta antes de esta situación, eran la seguridad ciudadana, el desempleo y el costo de la canasta básica familiar, que son situaciones una producto de la otra. Ahora bien, después de la pandemia, definitivamente nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el ser humano y la política cambió. Hemos tenido que hacer una política concienzuda, basada en el reconocimiento del valor de las personas y de agregarle valor al respecto de la situación socioeconómica que estamos viviendo en sentido general. Entonces, en esa medida, yo seré un representante de la circunscripción número 3 que estará presente frente a sus votantes, que va a viabilizar la solución a los problemas de ese municipio y de esa circunscripción, la circunscripción número 3, que es una de las circunscripciones más importantes de toda República Dominicana. Tiene la demarcación territorial más grande de toda la República y tiene una demografía de alrededor de 1.100.000 habitantes. Entonces, en este sentido, hay que darle el justo valor que tiene esa circunscripción y que vean en mí todos los ciudadanos que viven en los sectores del Almirante, Jaina Monza, San Isidro, Guerra, Boca Chica, La Caleta, en Israel Abreu, un profesional, un emprendedor que lo va a representar y que les va a viabilizar la solución a los problemas de toda mi circunscripción. Michelle, entonces, gracias. 5 de julio, Israel Abreu, circunscripción 3, Partido Revolucionario Dominicano, Israel Abreu en bote blanco, ¿verdad? Ahí no hay alianza, ahí hay que bandeársela solo. Ahí no hay alianza. En la casilla número 3, marque mi cara y tendrá un digno representante en el Congreso.
Bien, muchísimas gracias, licenciado. Se nos fue el tiempo. Y ahí Gracias lo por vemos. tratar estos temas con ustedes. Marcela, Carlos, yo creo que hoy Le fue damos un las gracias. excelente programa. Le damos las gracias al licenciado Israel Abreu Rosario, contador experto en finanzas e impuestos, miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano y candidato a diputado por la circunscripción número 3. Muchísimas gracias.